A 50 años del golpe de Estado en Uruguay, la ciencia política nos ayuda a repensarnos, a cuestionar nuestra historia reciente, las causas, los procesos, las decisiones en su contexto. En definitiva, a preguntarnos, ¿qué podemos aprender de un golpe de Estado? La Asociación Uruguaya de Ciencia Política dialoga con el doctor Aníbal Pérez Limián, profesor de Ciencia Política y Estudios Globales en la Universidad de Notre Dame, investigador, autor y editor de Latin American Research Review. Asumo hoy solemnemente ante mis compatriotas el compromiso de ofrendar en primer lugar el mío propio. Soy politólogo, creo que eso es lo que diría siempre. Podría decir soy cientista político, pero creo que normalmente diría soy politólogo. No sé si me preocupa tanto la pretensión de cientificidad de la disciplina. Creo que no haría una diferencia, ¿no? Pero me parece que en cualquiera de los dos, cualquiera sea la palabra que uses o cualquiera sea la terminología, lo que en cualquiera de los dos casos hay las dos palabras muestran un marcado proceso de institucionalización de la disciplina y de la práctica profesional, ¿no? Si pensás en la gente que estudiaba problemas de política en los años 50, venían fundamentalmente del derecho constitucional. En los años 60, 70 vienen sobre todo de la sociología, pero a partir de los años 80 en América Latina hay una consolidación de una identidad profesional mucho más fuerte, y la gente hoy en día se puede decir politólogo, cientista político, pero básicamente creo que la idea es la misma, como esa identidad más profesional. Obviamente hay un debate histórico sobre eso que es interminable, ¿no? Y es muy divertido para los debates de café, pero me parece que lo que hay, no sé si es una ciencia en el sentido de que la gente normalmente piensa en una ciencia exacta, pero sí hay un esfuerzo muy fuerte de esta comunidad por darle una base científica a la disciplina, en el sentido de que las conclusiones a las que llegamos están basadas en evidencia, ¿no? No son simplemente opiniones, y las opiniones en una democracia, por supuesto, son muy importantes, pero hay como un esfuerzo por hacer afirmaciones que estén basadas en evidencia, y usar evidencia requiere formular un método, y por lo tanto eso te lleva al problema de la cientificidad. Me parece que el instinto de alguien que está formado en este modo de pensar, ¿no? En esta disciplina, que no es el instinto natural del resto de las personas en general, es tratar de pensar en términos de causas. ¿Cuáles son las causas del fenómeno que querés explicar? En este caso, ¿cuáles son las causas del golpe? No solo entendidas como causas morales, como quién cometió los errores, quién fue responsable, sino muy especialmente como cuáles son las causas de este evento particular, de esta tragedia particular, que pueden enseñarnos sobre el problema más general, ¿no? Entonces la pregunta no es simplemente qué causó el golpe en Uruguay en 1973, sino qué causa los golpes de Estado en general. Ese es el tipo de pregunta para la cual tratamos de buscar evidencia y encontrar una respuesta. Bueno, como te podrás imaginar, las respuestas para estas preguntas son siempre muy imperfectas y tentativas, ¿no? Pero hay, por supuesto, una gran discusión histórica sobre qué factores producen la debilidad de la democracia. Eh, y ahí creo que hay ha habido una gran, un gran trabajo, una gran investigación a lo largo de décadas, que enfatiza sobre todo las condiciones contextuales que hacen a la democracia más frágil, ¿no? Y que permiten un quiebre de la democracia y el surgimiento de un golpe de Estado. Entonces ha habido una gran investigación, por ejemplo, sobre de qué manera las condiciones como el desarrollo económico, el mayor desarrollo económico, o la desigualdad social, o el diseño institucional de los países hacen que una democracia sea más frágil, o más fuerte, o más propensa a un golpe de Estado. Creo que donde quizás sabemos un poco menos y estamos empezando a poner un poco más de énfasis, es
en cuál es el papel de los actores políticos, ¿no? Todas estas condiciones contextuales, el desarrollo económico, la desigualdad social, las instituciones, son muy importantes, pero nos dicen de algún modo cuáles son factores de riesgo, nos dicen por qué algunas democracias son más frágiles o más fuertes que otras, o por qué en un momento histórico tienen mayor propensión a un golpe de Estado, pero cuando queremos entender exactamente por qué estas tragedias ocurren, tenemos que ir mucho más al momento histórico y ver cuál es el factor de los actores políticos. Creo que tenemos mucha investigación sobre los grandes factores de riesgo, pero esos factores de riesgo, como en el caso del sedentarismo, definen la probabilidad de que te ocurra algo, pero no definen el evento en sí mismo. Entonces, tenemos que, creo, entender un poco mejor por qué se produce el evento, cuáles son los factores más próximos que nos llevan a esas crisis. Por ejemplo, creo que tenemos más interés hoy en día en el papel de los actores sociales y políticos de lo que teníamos hace algunos años, ¿no? Esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Hubo un momento en los años 80 en donde había una gran atención en los actores políticos y hoy en día creo que esa atención está volviendo, por ejemplo, en el papel de los presidentes o presidentas, en el papel de los partidos políticos, en el papel de los sindicatos, ¿no? Que son los actores que realmente mueven el juego político en el contexto de una crisis política. Por supuesto, en los años 70 el papel de los militares, que hoy parece menos relevante. Entender por qué esos actores políticos tomaron decisiones en un momento que socavaron la supervivencia de la democracia, o por qué tomaron decisiones en los años 80 que fortalecieron la democracia y permitieron que sobreviviera, es parte de la gran pregunta que tenemos hoy en día, porque hoy nuevamente estamos en un contexto mundial en el cual las democracias están en problema. Naturalmente tendemos a pensar en términos de quién fue responsable, quién fue culpable, y te diría que esa no es una pregunta trivial, ¿no? Es una pregunta muy importante porque entender estas responsabilidades nos enseña no solo sobre el pasado, sino también sobre el futuro. Creo que la clave ahí es tratar de hacer un esfuerzo para entender a los actores en su momento histórico, ¿no? Y tratar de entender qué fue lo que aprendimos a lo largo del tiempo que hace que la democracia sea hoy más robusta de lo que era en los años 70. Hay un proceso por el cual muchos actores políticos tenían un compromiso muy frágil con la democracia en los años 70 y después redescubrieron el valor de la democracia como un valor en sí mismo. Y creo que esa transformación es en parte la transformación que tenemos que entender y recuperar, porque hay muchas lecciones que son fáciles de olvidar una vez que tomamos la democracia como algo seguro. Cuando uno trata de entender el comportamiento de los actores en su contexto histórico, ¿no? Y por qué cometieron ciertos errores o por qué tomaron la decisión correcta, me da la impresión de que hay como dos formas de pensar el problema. Una es más como tratar de entender el comportamiento de ciertos actores políticos, los militares o los sindicatos o los grupos revolucionarios, como una respuesta al comportamiento de otros actores, ¿no? Entonces, creo que hay como una forma de pensar estos procesos de los años 70 que es en parte como una tragedia griega, ¿no? Hay como, todo el mundo sabe que la democracia se va a descarrilar, pero todo el mundo escala en la confrontación o escala en el discurso hasta que esta profecía se cumple de una manera trágica. Entonces creo que hay una forma de pensar en ciencia política que tiende a enfatizar de qué manera los actores reaccionan entre sí y esto crea un resultado que a veces no es el resultado que nadie quiere, que nadie esperaba. En teoría, quizás todos desearían algo diferente, pero como reacción al comportamiento de cada uno termina siendo una situación que es muy desafortunada. Hay otra forma de pensar el problema, creo, y es más como pensando en las características constitutivas de estos actores, ¿no? Como, si querés, en las virtudes o en los errores. Por ejemplo, los actores tenían un compromiso fuerte con la democracia como una cuestión de principio o veían la democracia como simplemente como un recurso de manera instrumental para alcanzar otros objetivos, como la justicia social o la protección de la propiedad privada o lo que sea, pero en realidad la democracia les importaba poco, ¿no? Entonces su compromiso era muy frágil.
o los actores tenían en este momento histórico un discurso radicalizado y no estaban dispuestos a negociar ciertos objetivos fundamentales de sus principios, como, no sé, eh, alcanzar una mayor justicia social, o de nuevo proteger la propiedad privada. Y hay situaciones en las cuales los actores no están dispuestos a negociar y eso hace que la democracia sea muy difícil. Entonces, esta segunda forma de pensar el problema tiene que ver más con identificar cuáles son los valores, los principios, las orientaciones, las preferencias, si querés, de los actores en un momento histórico dado, y ver cómo esa combinación, esa ensalada de actores históricos produce un cierto resultado. Ejemplos claros de lo que pasó y los problemas que tenemos que conceptualizar, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la Guerra Fría, es muy fácil para los militares sobredimensionar la amenaza que representa la izquierda revolucionaria en América Latina, ¿no? Tienen como una forma de pensar, una formación, una percepción del mundo que hace que identifiquen a la izquierda revolucionaria como un peligro mucho más riesgoso de lo que es, de alguna manera, en términos de la posibilidad de tomar el poder, etc., ¿no? En el contexto de la Revolución Cubana, la izquierda revolucionaria tiene una percepción de sí misma, de su posibilidad de alcanzar el poder, de su posibilidad de movilizar a la sociedad, que es mucho más exagerada de la que realmente tiene en ese momento histórico. Entonces, si pones estos dos factores juntos, esto crea una dinámica de escalada en muchas sociedades en América Latina en ese momento histórico, que crean esta especie de profecía autocumplida de la que hablábamos antes, ¿no? De tragedia en la cual los actores no quieren llegar al golpe de Estado, no quieren llegar al quiebre de la democracia, pero de algún modo esta tragedia se produce porque nadie desescala el conflicto. Si pensás en los años 80, el contexto internacional es muy diferente, ¿no? Y los actores han pasado por un proceso de aprendizaje que les ha mostrado el peligro de la radicalización también. Entonces, no es que abandonan los principios que tienen, no es que abandonan los objetivos de largo plazo, pero encuentran en la democracia una forma de hacer política diferente y mucho más productiva. Yo creo que estos golpes de Estado de los años 70 marcaron a nuestra sociedad de manera muy profunda, ¿no? Y eso se ve en la sociedad y se ve en la forma en que la ciencia política en estas sociedades se piensa a sí misma. En primer lugar, el problema de la democracia y la supervivencia de la democracia es un problema central, y de algún modo la referencia explícita, pero a veces implícita, a estos momentos de quiebre de la democracia en los años 70 está presente todo el tiempo en nuestra disciplina, a veces como inspiración para otras preguntas de investigación, pero a veces como la pregunta de investigación misma, que nos motiva. Entonces, la cuestión de qué factores hacen que la democracia sea más fuerte o más débil, como mencionabas antes, ¿no? Como toda la discusión que hay sobre cuáles son las mejores instituciones para proteger a la democracia. Algunas de las cuestiones que mencionabas antes, ¿no? ¿Qué tipo de partido político nos garantiza que la democracia sea más fuerte? ¿Queremos muchos partidos políticos, queremos menos partidos políticos? ¿Es la fragmentación buena porque representa más o es mala porque hace el gobierno más difícil? Todas estas preguntas, que en algún nivel son preguntas muy técnicas, en el fondo están remitiendo a la pregunta sobre la supervivencia de la democracia. Creo que esto marca nuestras disciplinas y marca nuestra sociedad también. Estos ejemplos que mencionamos tienen que ver sobre todo con la cuestión de una vez que tenés una democracia, una vez que saliste del momento de la dictadura, los actores políticos aceptan tener una democracia, ¿cómo es que la dinámica cotidiana de esa democracia, de la negociación política, de la discusión en el Parlamento, de la relación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, la función del Poder Judicial, cómo es que todos esos factores institucionales tienen que funcionar o tienen que estar diseñados para que esta democracia sea más fuerte y más duradera en el largo plazo, ¿no? Y ahí la ciencia política desde los años 90 ha discutido este tema
estos temas de manera muy extensa, y la ciencia política uruguaya, debería decir, en particular, creo que ha habido un interés muy particular sobre la cuestión institucional en Uruguay. Entonces, por ejemplo, la cuestión de la fragmentación de los partidos políticos que mencionabas antes. Es bueno tener muchos partidos políticos porque hay muchos sectores de la sociedad que pueden estar representados, o es bueno tener menos partidos políticos porque es más fácil formar mayorías en el Parlamento y por lo tanto gobernar y tomar decisiones importantes y decidir sobre cuestiones que a veces son difíciles de decidir. Este es un debate histórico en la ciencia política, y lo mismo la cuestión del Poder Judicial, ¿no? Todos sabemos que es importante tener un Poder Judicial que sea independiente, pero ese Poder Judicial que es independiente eh, para, para proteger derechos es el mismo Poder Judicial que a veces es independiente para bloquear decisiones políticas que son importantes para tomar. Entonces, el mundo institucional está lleno de estas tensiones, estas contradicciones, que no se pueden resolver de una sola manera, sino que siempre requieren un equilibrio. Y para mí la gran pregunta, ¿qué es la pregunta sobre el Poder Ejecutivo, el presidente o presidenta? ¿No? Que en las democracias latinoamericanas es el actor central, siempre. Para mí el tema central en la democracia latinoamericana, históricamente, siempre es el Poder Ejecutivo. Por supuesto, el Parlamento es muy importante, el Poder Judicial es muy importante, pero en definitiva, en términos de la supervivencia de la democracia, estas instituciones siempre interactúan con el Poder Ejecutivo, que es el que de algún modo lidera el proceso político, fija la agenda, tiene control de recursos que las otras instituciones no tienen. Y entonces hay una pregunta central que es, ¿cuál es el tipo de presidente que queremos en nuestras democracias latinoamericanas? Y creo que hoy en día, si mirás América Latina, hay dos problemas que son exactamente opuestos, ¿no? Por un lado tenés presidentes que son excesivamente fuertes y por lo tanto ahogan a la democracia. En los casos extremos son, no sé, Ortega en Nicaragua, ¿no? Hay presidentes que realmente han ahogado la democracia por acumular poder y por lo tanto no hay ya instituciones independientes. Pero también tenemos presidentes o poderes ejecutivos que son excesivamente débiles e inestables. Con el caso de Ecuador, en este momento que estamos hablando, Ecuador había iniciado un juicio político del presidente. El presidente decretó constitucionalmente la disolución del Parlamento. Iban a tener una nueva elección. En Perú hemos visto la recurrencia permanente de presidentes que caen y son destituidos por el Congreso. Entonces, tenemos el problema de los presidentes que son demasiado fuertes y van a la democracia. Tenemos también situaciones en las cuales los presidentes son tan frágiles que no consiguen establecer la gobernabilidad. De nuevo, entre estos dos extremos hay algún espacio en el cual tenemos que establecer el nivel de poder correcto para el Poder Ejecutivo. El tema de las Fuerzas Armadas, por supuesto, es un tema central porque en un momento de grave crisis política, y esta por supuesto es la historia de los años 70, las Fuerzas Armadas que controlan las armas terminan siendo el árbitro del partido. Ahora, entonces la respuesta más simple es decir, bueno, queremos Fuerzas Armadas que sean profesionales y prescindentes de la política partidaria, ¿no? Que no intervengan en la política partidaria de nuestros países. Creo que hoy en día las Fuerzas Armadas de nuestros países entienden este principio, hay un consenso social en general sobre este principio, que un consenso social que fue muy fuerte en los años 90 y creo que hoy en día está siendo cuestionado por ciertos sectores de la sociedad, lamentablemente en algunos países. Pero creo que en general hay un consenso sobre este punto. Ahora, la gran pregunta histórica creo que es, ¿por qué las Fuerzas Armadas aceptan ser el árbitro en un momento dado? ¿No? ¿Por qué aceptan tomar este rol politizado de definir el resultado del partido? Y aquí la cuestión clave es que las Fuerzas Armadas no son independientes del resto de la sociedad, ¿no? Deciden cumplir este rol porque los otros actores políticos, volviendo a la conversación de antes, los otros actores políticos invitan a las Fuerzas Armadas a jugar este rol
y forman coaliciones dentro de las Fuerzas Armadas para que el árbitro los favorezca de alguna manera. Entonces, las Fuerzas Armadas que queremos en una democracia tienen que ver en parte con el tipo de actores políticos, partidos, líderes políticos, líderes sindicales, etcétera, el tipo de actores que queremos en una democracia más en general. Yo creo que la ciencia política uruguaya, como te decía antes, ha sido muy fuerte en el estudio de las instituciones políticas, porque Uruguay tiene una tradición institucional quizás más fuerte que el resto de América Latina, o casi todos los países en América Latina. Pero creo que la pregunta que les haría es si el estudio de las instituciones es suficiente en un momento histórico como el que tenemos hoy en día, en el cual las instituciones parecen ser débiles, porque los actores políticos a veces se sienten menos limitados por el mandato de la Constitución, en muchos casos, ¿no? Lo vemos no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, ¿no? Presidentes como Donald Trump son presidentes que básicamente entienden la democracia como un factor de conveniencia, pero si tienen que ignorar las restricciones constitucionales para alcanzar lo que quieren, lo hacen, o intentan hacerlo al menos. Entonces, vivimos en un mundo en donde en América Latina esto siempre históricamente fue un problema, pero hoy vivimos en un mundo en donde esto parece ser un problema más generalizado. Y entonces, nuestra idea de que las instituciones importan porque restringen el comportamiento de los actores políticos, porque les ponen límites, porque los guían en lo que pueden y no pueden hacer, ese supuesto fundamental de nuestro análisis parece verse afectado hoy en día, limitado. Entonces mi pregunta para las y los colegas sería, ¿qué hacemos en este mundo? ¿No? ¿Cómo entendemos el funcionamiento de la política democrática en un mundo en donde las instituciones no parecen limitar a los sectores políticos? Ciertamente no tenemos que festejar, pero tenemos que conmemorar el golpe, ¿no? Porque si algo hemos aprendido en estos años es que la memoria es clave para el aprendizaje. La memoria siempre es un campo de disputa, siempre está cuestionada, pero creo que ese campo de disputa es un campo productivo en el sentido de que en general nos permite aprender, ¿no? Los historiadores y historiadoras trabajan alrededor de estas disputas para tratar de entender qué es lo que pasó y cuáles son las posibles interpretaciones de lo que pasó. Y en esa conversación aprendemos más sobre nosotros mismos, pero también aprendemos sobre cuáles son los errores que no tenemos que volver a cometer en el futuro. Una de las razones por las cuales temo que vemos en América Latina este resurgimiento de posiciones más autoritarias, esta nostalgia por el papel de los militares que hemos visto en Brasil y en otros lugares, creo que tiene que ver justamente con el hecho de que hay nuevas generaciones que están entrando a la política para las cuales la experiencia del golpe de Estado y la experiencia de la transición a la democracia es una experiencia muy lejana. Entonces, es fácil tomar a la democracia como algo seguro, como algo que está garantizado, y no recordar el hecho de que la democracia en realidad siempre es una realidad frágil.